de empezar con esta pequeña charla, quisiera agradecer al doctor Gabriel Isaac Sarmiento Robles, rector del Instituto de Estudios Superiores Manuel José de Rojas, por el espacio que me ha brindado. A continuación, haré una pequeña semblanza, de manera muy general, de el tema denominado cierre y reapertura de la investigación conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Iniciaré por señalar que conforme a este código, el procedimiento penal se divide en 3 etapas. La primera etapa se denomina etapa de investigación, la segunda etapa, llamada etapa intermedia o de preparación a juicio, y la tercera etapa se llama de juicio. De acuerdo con el Código Nacional, la etapa de investigación se divide en 2 fases. La primera, llamada investigación inicial, la cual, como su nombre lo indica, inicia con una denuncia o una querella o cualquier otro requisito equivalente como pudiera ser la acusación. Y termina esta etapa cuando el imputado queda a disposición del juez para que se le formule la imputación correspondiente. La segunda fase de investigación se denomina investigación complementaria, la cual comprende desde la formulación de la imputación hasta que se agota el cierre de la investigación que en su momento les fue otorgada por el juez de control. Aquí quisiera hacer una pequeña, válgase la expresión, una pequeña comparación con el código acusatorio que actualmente rige, en donde la etapa de investigación se dividía también en 2, y una se le llamaba investigación administrativa y la segunda etapa investigación judicializada. Actualmente en el Código Nacional seguimos contemplando que la investigación se divide en 2, pero con nombre distinto. A lo que en el día de hoy es investigación administrativa, ahora se le llama investigación inicial. Y a lo que en la actualidad se le llama investigación judicializada, en el Código Nacional se le llama investigación complementaria. Bueno, durante la investigación inicial, el Ministerio Público, dentro de otras funciones, se encargará primeramente de corroborar si el hecho se llevó a cabo. ¿Cuál hecho? El hecho que fue motivo de una denuncia o de una querella. ¿Cómo va a investigar esto? Allegándose datos de prueba suficientes para recolectar indicios que hagan presumir que efectivamente este hecho sí se llevó a cabo y que además puede ser constitutivo de delito. Asimismo, durante esta investigación, el Ministerio Público tendrá que acreditar quién cometió o participó en este hecho, utilizando para ello pues la teoría del delito, debiendo manejar figuras como lo que es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, sin dejar de hacer alusión a las figuras conexas denominadas de autoría y participación, así como de la tentativa o de la consumación del hecho. Durante esta etapa inicial, también la defensa puede tener actividad en el sentido de que si hay detenido, la defensa mientras podrá enterarse de los cargos que se le imputan a su cliente porque tendrá acceso a la carpeta de investigación. También se enterará de los motivos de la detención, cuáles son los hechos que conforman la noticia criminal
cuáles datos de prueba obran en la carpeta de investigación en contra de su cliente. Inclusive, recolectar y ofrecer sus propios datos de prueba para que sean anexados a la carpeta de investigación y en su momento puedan ser considerados y valorados en aras de mejorar la situación jurídica del detenido. Cada acto de investigación y actuación que se realice por el órgano investigador deberá registrarse y contener por lo menos los siguientes puntos. Número 1. La indicación del lugar, la fecha y la hora en que se haya efectuado esta actuación. Número 2. Identificación de los servidores públicos y de las personas que intervienen en dicha diligencia. Número 3. Contendrá también una breve descripción de la actuación y en todo caso del resultado a que se haya llegado en esta diligencia. Y finalmente contendrá las firmas de quienes hayan intervenido en esta actuación. Durante la investigación, aclaro nuevamente, investigación inicial, la representación social puede dictar ciertas determinaciones para terminar con esta investigación. ¿Como cuáles determinaciones? Ejemplo, pudiera dictar una determinación consistente en la facultad de abstenerse de investigar. Es decir, ya se le puso en conocimiento a través de una denuncia o una querella un hecho determinado. Entonces, el Ministerio Público se aboca a la investigación, pero llega un momento en que ya que recabó ciertos datos, él puede dictar o tiene la facultad de abstenerse de investigar. A manera de ejemplo, cuando una vez que él ha investigado el hecho, considera que no es constitutivo de delito. O también puede dejar de investigar cuando se percata que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del imputado. Entonces, en esas y otras situaciones, puede el órgano investigador aplicar una facultad de abstenerse de investigar. Otra resolución puede ser el archivo temporal, que también termina con la investigación inicial. ¿Cuándo se dicta un archivo temporal? Cuando el Ministerio Público ha realizado determinadas diligencias, ha recabado determinados datos de prueba y resulta que para poder continuar con la integración de la carpeta de investigación se hace necesario llevar a cabo otras diligencias, pero que por el momento no se pueden llevar a cabo por algún impedimento tal vez ajeno al Ministerio Público, como pudiera ser que la parte denunciante o querellante se comprometió a llevarle al Ministerio Público determinados documentos que acrediten la propiedad del bien objeto del robo. Y resulta que como el denunciante no viene con esos documentos, el Ministerio Público pudiera mandarla a citar y resulta que en el domicilio de la denunciante o querellante manifiestan que esta persona salió al extranjero y que va a regresar dentro de medio año. Ante tal situación, el Ministerio Público, para no llenarse de carpetas de investigación allí en su oficina, mientras esa carpeta de investigación la va a enviar a un archivo provisional. Otra resolución puede ser el no ejercicio de la acción penal, que también termina con la investigación. ¿Cuándo se dicta un no ejercicio? Bueno, pudiera ser cuando durante la investigación inicial resulta que el delito por el cual se está investigando se derogue. Entonces, pues ya no tiene caso seguir investigando y ya no podemos ejercer acción penal porque esa conducta deja de ser delictuosa. Otro ejemplo de no ejercicio de la acción penal se puede presentar cuando durante la investigación inicial
el sujeto, el probable responsable, muera. Entonces, como vulgarmente se dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Así, a manera de ejemplo, podemos decir que el Ministerio Público puede dictaminar el no ejercicio de la acción penal. Finalmente, también termina con la investigación, o se le da fin a la investigación, cuando el Ministerio Público aplique un criterio de oportunidad. Y hay también varias hipótesis cuando el Ministerio Público puede aplicar un criterio de este tipo. Y a manera de ejemplo señala la ley que se aplicará un criterio de oportunidad cuando el delito que se está investigando, el hecho que se está investigando, es un delito exiguo, es decir, de poca importancia. Y siempre y cuando no esté involucrado en ese hecho un servidor público. Bueno, estas determinaciones que acabo de señalar y que puede emitir el Ministerio Público para dar fin a la etapa de investigación inicial, como son la facultad de abstenerse de investigar, archivo temporal, no ejercicio de acción penal y aplicar un criterio de oportunidad. Estas determinaciones pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido dentro de los 10 días siguientes a su notificación. No obstante de las resoluciones que con antelación hice mención, también es importante señalar que el Ministerio Público, una vez de que haya reunido los suficientes elementos de prueba para acreditar el hecho y su comisión o participación, estará en condiciones de solicitar audiencia para la calificación de la detención para el caso de que haya detenido. Es decir, las resoluciones que con anterioridad les señalé son independientes a estas nuevas que les estoy señalando. Las 4 anteriores daban fin a la etapa de investigación inicial. En cambio, estas nuevas que les estoy comentando, como es esta, solicitar audiencia, no ponen fin a la etapa de investigación, más bien dan continuidad a la etapa de investigación. Entonces, comentaba que una es solicitar audiencia para la calificación de la detención y esta se va a solicitar por el órgano investigador cuando hay detenido. También podrá solicitar orden correspondiente de aprehensión, de comparecencia o inclusive un citatorio cuando también se encuentran reunidos elementos que acreditan el hecho y su participación o comisión, pero que en este caso no tenemos detenido. Finalmente, la primera fase de la investigación inicial, dijimos que iniciaba con una denuncia o una querella o un requisito equiparable, pero también le señalo que esta parte termina o concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule la imputación. Con esta diligencia, repito, se termina, se concluye la etapa de investigación inicial. Acto continuo, entramos ahora a la segunda etapa de investigación, denominada investigación complementaria, lo que actualmente conocemos como investigación judicializada. Espero no hacer o confundirlos con estos términos. Esta segunda fase de investigación complementaria comprende desde el momento en que se le formula la imputación al detenido y termina una vez que se cumple el plazo que el juez le otorgó a las partes para cerrar la investigación. Es decir, la investigación complementaria se cierra una vez que terminó la audiencia inicial y se agota el plazo otorgado a las partes para el cierre de la investigación. Desglosando esta parte de la investigación complementaria, tenemos lo siguiente. Una vez
que el Ministerio Público formula la imputación al detenido, el juez de control le va a preguntar al imputado si es su deseo contestar el cargo y si desea que se resuelva su situación jurídica dentro de las 72 o 144 horas para el caso de que pida la duplicidad del término constitucional. Durante el auto de plazo constitucional, conforme al Código Nacional, ahora la defensa podrá mandar citar a los testigos y a los peritos, o de otra manera, los datos de prueba que ofrezca los va a ofrecer en esta audiencia y se van a desahogar ante la presencia del juez de control. Y si es necesario, puede solicitar la ayuda de la autoridad judicial para mandar citar y traer a estos testigos a la audiencia de control para que ahí se desahoguen estos datos de prueba. Hago esta aclaración porque en el código actual estos datos de prueba se desahogan nuevamente ante el Ministerio Público. Ahora en el Código Nacional nuevamente regresamos a lo que anteriormente en el proceso tradicional se llevaba a cabo, es decir, desahogar estos datos de prueba ante el mismo juez de control. Una vez que se desahogaron los datos de prueba ante el propio juez, se le concederá el uso de la palabra al Ministerio Público para que manifieste lo que a su interés convenga y finalmente al propio imputado. Agotado este debate, el juez resolverá con relación si vincula o no al imputado a proceso. Hay que recordar que dentro del plazo constitucional, únicamente la defensa es el que puede ofrecer datos de prueba para que se desahoguen, válgame la expresión, dentro de ese término. No puede el Ministerio Público ofrecer datos de prueba, únicamente la defensa. Antes de finalizar la audiencia inicial, el juez de control deberá resolver sobre la propuesta de las partes respecto del plazo para el cierre de la investigación complementaria. Porque dicha investigación complementaria tiene como finalidad reunir datos de prueba de cargo y de descargo que permitan al Ministerio Público decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su defensa. Es decir, dentro del plazo que les marque el juez a las partes para el cierre de la investigación, es el tiempo que tiene tanto el Ministerio Público como la defensa para seguirse allegando datos de prueba. El Ministerio Público tal vez con la finalidad de afianzar bien su acusación y la defensa tal vez de proporcionar datos de prueba al Ministerio Público que de alguna manera ayuden a su defenso. Pudiera ser inclusive que durante el término que les da el juez para el cierre de la investigación, el Ministerio Público se allegue datos con los cuales se demuestre que, si bien es cierto que en un momento había datos de prueba suficientes para ejercer acción penal contra determinada persona, ahora en esta ampliación de la investigación, tal vez se allegue de más datos en donde se acredite que, si bien es cierto, él cometió el delito de lesiones a manera de ejemplo, también lo es que lo hizo en legítima defensa. Entonces, ante esa situación, probablemente ya el Ministerio Público esté en consideración de saber si acusa o no acusa. El Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria dentro del plazo que le señala la ley, mismo que no podrá ser mayor a 2 meses si el delito cuya pena máxima no excede de 2 años de prisión, ni de 6 meses si la pena excede de ese tiempo.
Es decir, con palabras más sencillas, la investigación se va a cerrar de un día, máximo 2 meses, cuando el delito que se le imputa al detenido está castigado con pena máxima de 2 años de prisión. O bien, la investigación se va a cerrar de un día a 6 meses, dependiendo cuánto les da el juez, si el delito se castiga con más de 2 años de pena privativa de la libertad. Claro que pudiera ser que el juez de control, una vez que escuchó la propuesta de las partes de cuál es el tiempo que solicitan para cerrar la investigación, el juez diga: les concedo 4 meses para que cierren la investigación. Y pudiera ser que las partes terminen con su investigación antes de los 4 meses. Entonces, se pueden poner de acuerdo las partes, Ministerio Público, defensa, imputado, víctima u ofendido, y señalarle al juez que cierre la investigación antes del tiempo previsto, en virtud de que ya la agotaron y todavía sobró tiempo. Entonces, para darle agilidad al procedimiento, tú solicita que se cierre antes de vencimiento del plazo, siempre y cuando no afecte el derecho de defensa para las demás partes. Transcurrido el plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que alguna de las partes solicite justificadamente prórroga del mismo antes de que finalice el plazo. El juez podrá otorgar esta prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda de los plazos antes señalados, es decir, de 2 o 6 meses, dependiendo el tipo de delito. Es importante también señalar que de manera excepcional el Ministerio Público podrá solicitar una prórroga del plazo de investigación complementaria, pero para formular acusación. Por eso únicamente se le da esta prórroga al Ministerio Público. Y siempre y cuando sea con la finalidad de lograr una mejor preparación del caso. Y también aplica lo anteriormente manifestado, es decir, el juez podrá otorgar la prórroga siempre y cuando el plazo solicitado, sumado al otorgado originalmente, no exceda de 2 o 6 meses respectivamente. Transcurrido el plazo con su prórroga, cuando haya procedido esta, el Ministerio Público deberá declarar cerrada la investigación. Si no lo hiciere, el imputado, la víctima o el ofendido podrán solicitar al juez de control que aperciba al Ministerio Público para que proceda a cerrar la investigación complementaria. Si a pesar del apercibimiento el Ministerio Público no cumple con esa obligación, el juez de control pondrá el hecho en conocimiento del procurador para que se pronuncie en un plazo de 15 días. Si transcurrido los 15 días el Ministerio Público no se ha pronunciado, el juez de control podrá decretar el sobreseimiento del asunto. Posteriormente, si el Ministerio Público quiere presentar acusación, que por cierto, conforme al nuevo Código Nacional, se tiene 15 días. En el actual sigue teniendo 10 días, esa es otra de las diferencias. Pero bueno, antes de presentada la acusación, las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación que hubieran formulado al Ministerio Público después de dictado el auto de vinculación a proceso y que éste hubiese rechazado. Es decir, pudiera darse el caso
que una vez de que se dictó por el juez de control auto de vinculación a proceso, el juez le otorgó un plazo de investigación a las partes. Y dentro de ese plazo, la defensa le solicitó al Ministerio Público que recabara la entrevista de X persona. Y a lo mejor la representación social lo rechazó, argumentando que no era necesario recabar esa entrevista. La cuestión es que la defensa ya lo solicitó y el Ministerio Público la rechazó. Ante esa situación, la defensa, antes de que el Ministerio Público formule la acusación, puede reiterarle al juez de control que esa diligencia se lleve a cabo, para lo cual, si el juez de control lo acepta, ordenará al Ministerio Público que reabra la investigación para que lleve a cabo tal o cual diligencia. Asimismo, en esa misma audiencia, el Ministerio Público podrá solicitar la ampliación de dicho plazo por una sola ocasión. Finalmente, diremos que no procede la reapertura de la investigación solicitada por las partes en los casos siguientes. Número 1, cuando la diligencia o hecho sea imputable a las partes, es decir, la diligencia no se llevó a cabo por negligencia de las partes, no porque el Ministerio Público la haya rechazado. Número 2, las diligencias o actos sean impertinentes, es decir, no nos lleven a ningún lado el hecho de que se lleve a cabo esa diligencia. Número 3, tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Tampoco no será necesario, repito, que se reabra la investigación. Y finalmente, cuando sea solicitada la diligencia con fines puramente dilatorios. Vencido el plazo o su ampliación, la investigación se considerará cerrada o inclusive aún antes si se hubieran cumplido las actuaciones que motivaron tal investigación. Muchas gracias.